Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con el tema de acentuación y en esta oportunidad la segunda parte. Aquí vamos a ver el concepto de tilde, las reglas generales de atildamiento, el acento diacrítico y acento diacrítico en palabras monosílabas. Tilde es un procedimiento ortográfico que se realiza en el lenguaje escrito y consiste en poner una rayita llamada tilde en una sílaba determinada en algunas palabras. Este procedimiento obedece a normas y reglas establecidas por la Real Academia de la Lengua Española. Reglas generales de atildamiento. Estas reglas se aplican a las palabras polisílabas. Ellas indican cuándo deben llevar tilde las palabras agudas, las graves o llanas, las esdrújulas y las sobreesdrújulas. Tilde en palabras agudas. Estas palabras llevan tilde cuando terminan en cualquier vocal. Por ejemplo, llegará, café, maní, comió, zulú. O en consonantes N y S. Por ejemplo, camión, estéis. Tilde en graves o llanas. Estas palabras llevan tilde cuando terminan en cualquier consonante. Por ejemplo, álbum, carácter, débil, lápiz, tórax, menos en NS y vocal. Tilde en esdrújulas y sobreesdrújulas. Todas las esdrújulas como águila, ímpetu, régimen y todas las sobreesdrújulas como en dígaselo, cómpreselo, repítamelo, llevan tilde sin excepción. Acento diacrítico. Es un procedimiento ortográfico que se realiza en el lenguaje escrito y consiste en colocar una tilde distintiva o diferenciadora en ciertas palabras homófonas. Palabras homófonas son aquellas que en nuestra lengua se pronuncian y se escriben del mismo modo, pero tienen significado y funciones distintas. Por ejemplo, de del verbo dar y de preposición. En estos casos es donde se aplica el acento diacrítico sobre la palabra tónica para diferenciarla de la átona. Clase de palabras homófonas. En nuestra lengua las palabras homófonas no son muy numerosas. Sin embargo, para estudiarlas se las ha separado en dos grupos. Uno, monosílabas homófonas y el otro, palabras interrogativas. Nota: los demostrativos no serán estudiados en este curso porque a partir del 2010 ya no llevan acento diacrítico, porque sabemos que hay demostrativos que son pronombres y otros tienen la función de adjetivo. Entonces son homófonos, pero ya se retiró la tilde en esta categoría de palabras. Diacrítico en palabras monosílabas. Las palabras monosílabas generalmente no llevan tilde, por ejemplo, pan, pez, miel. Sin embargo, llevan acento diacrítico los monosílabos homófonos para diferenciarse uno del otro en su función y en su significado. Acento diacrítico en mí. Mi cuando es un pronombre personal. Por ejemplo, esta flor es para mí. No lleva acento diacrítico mi cuando es un adjetivo posesivo. Por ejemplo, esta está en mi casa. Mi tampoco lleva acento diacrítico cuando es nombre de la nota musical. Por ejemplo, concierto en mi menor. Acento diacrítico en tú. Tú, pronombre personal. Por ejemplo, no quiero que tú vengas. No lleva acento diacrítico cuando tú es un adjetivo posesivo.
Por ejemplo, tu libro está sobre la mesa. Acento diacrítico en él. Él lleva acento diacrítico cuando está como pronombre personal. Por ejemplo, él es muy callado. No lleva acento diacrítico él cuando es un artículo. Por ejemplo, el lunes tengo examen bien temprano. Acento diacrítico en sí. Sí lleva acento diacrítico cuando es un adverbio de afirmación. Por ejemplo, volvió, sí. Sí también lleva acento diacrítico cuando es un pronombre personal. Volvió en sí. No lleva acento diacrítico cuando es una conjunción. Por ejemplo, si puede, que lo compre. Tampoco lleva acento diacrítico cuando está como el nombre de la nota musical. Por ejemplo, sinfonía en si menor. Acento diacrítico en C. C lleva acento diacrítico cuando es del verbo saber. Por ejemplo, hace mucho tiempo sé tocar el piano. C también lleva acento diacrítico cuando se trata del verbo ser. Por ejemplo, sé bueno con los demás. No lleva acento diacrítico C cuando es un pronombre personal. Por ejemplo, se cansó de jugar. Acento diacrítico en T. T lleva acento diacrítico cuando es el nombre de o sustantivo. Por ejemplo, volvimos a tomar el té. En cambio, no lleva acento diacrítico cuando es un pronombre personal. Por ejemplo, te llamaré más tarde. Acento diacrítico en D. Lleva acento diacrítico de cuando está en función de verbo. Por ejemplo, de al que lo necesita. No lleva acento diacrítico de cuando es una preposición. Por ejemplo, viene de dar su examen. Acento diacrítico en más. Más lleva acento diacrítico cuando es un adverbio de cantidad. Por ejemplo, te quiero cada vez más. No lleva acento diacrítico más cuando es una conjunción y se puede sustituir por pero. Por ejemplo, he dormido mucho, mas no lo suficiente. Acento diacrítico en aún. Aún lleva acento diacrítico cuando está como un adverbio con el significado de todavía. En este caso es bisílabo. Por ejemplo, aún no lo sabe. No lleva acento diacrítico aún cuando es un adverbio con el significado incluso o también, hasta y siquiera. Por ejemplo, aún los niños lo saben. Muy bien, hemos concluido por hoy. Les agradezco mucho la atención y hasta la próxima.